Shalom y bienvenidos. Para mucha gente el capítulo 2 de Daniel es famoso, pero para alguna gente no. Así que voy a hacer un breve resumen que nos va a traer unas enseñanzas muy importantes, eso espero, que mejoren nuestra vida. En este capítulo 2 de Daniel nos encontramos con el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que era el rey del imperio más importante de aquella época, el rey del imperio que había conquistado Judea, había destruido el templo, había llevado a la mayoría del pueblo judío a Babilonia, al destierro. Estando ahí, el rey tuvo un sueño que lo alteró y no había ninguno de sus sabios que se lo pudiera interpretar, lo cual provocó en el rey un gran enojo. Decidió eliminar a todos los sabios, sean los intérpretes de sueños, los brujos, los adivinos, quien sea, lo que incluía también a sabios judíos, por más que no tuvieran relación con el rey. Ahí aparece Daniel, un sabio judío respetuoso de las leyes judías, a pesar de que tenía que convivir con sus colegas babilonios. Por eso hasta tenía un nombre babilónico, Baltasar, digamos, que se llamaba, como aquel de los 3 reyes magos, Baltasar. Y viene Daniel y le dice al encargado de matar a todos los sabios que le diera un tiempo, que él iba a dar una respuesta al rey de aquel sueño que lo tenía perturbado. Esa noche Daniel recibe una profecía, aunque su nivel profético era bastante reducido. No se lo considera uno de los profetas dentro de la tradición judía, porque su nivel era bastante reducido. Pero es una profecía, es un acceso al canal espiritual, a la red espiritual, al internet espiritual. No obviamente del nivel de un Isaías, de un Samuel o de un Moshe, pero tenía esa posibilidad de compenetrarse con conocimientos, con intuiciones, que el resto de la gente por ahí podríamos, pero tenemos vedado ese canal por el momento. La época mesiánica seguramente que tendremos también ese acceso. Daniel tenía ese acceso y pudo contemplar en su sueño aquello que tenía que interpretar. Y fue y habló ante el rey y le dijo que venía de parte de Dios, aquel que lo había puesto como el rey del imperio, como el más poderoso del mundo, y que tenía un mensaje muy importante ese sueño para él. ¿Y cuál era el mensaje? Primero, el sueño, que se veía una estatua que la parte de arriba de su cabeza era de oro, la parte del medio era de plata, luego era de bronce o cobre, nunca me acuerdo la diferencia entre uno y otro, y por último era de hierro y los pies estaban mezclados hierro con barro. Y había una piedra que salía sin intervención humana desde la montaña y destruía esos pies, y luego la montaña crecía y perduraba. La interpretación que dio Daniel es la siguiente. La cabeza correspondía al reino babilónico, del cual Nabucodonosor era el rey. Un reino poderoso, brillante, valioso, como el oro, que luego iba a ser sucedido por un rey inferior, que si vemos en la historia quizás es así o no, pero que era el reino persa. Ese era el reino de plata, que evidentemente sí fue cierto, se cumplió con la, digamos, profecía de Daniel, lo que había visto el rey en su sueño, de que un reino inferior, el de los persas y medos, se hizo cargo del imperio babilónico. Pero no iba a ser el imperio definitivo, porque inmediatamente iba a ser sucedido por el imperio helénico de los griegos, con las conquistas de Alejandro Magno, conquistas que parecían insospechadas, pero logró conquistar un imperio que reemplazó a ese imperio fabuloso medo-persa. Y luego viene un imperio más bajo todavía, que es el romano, que era de hierro, que desmenuzaba, que destruía, que tenían placer en la muerte, en la destrucción. Pensemos en lo que estamos recordando estos días, la muerte de sabios judíos que murieron simplemente por enseñar Torá, o algunos por luchar para tener una Judea libre, o los esclavos que hicieron, o las matanzas en los coliseos. Era un pueblo con una cultura de la muerte tremenda. Festejaban la muerte. Festejaban también otras cosas negativas. Y ese reino, el de los romanos, que nos sigue gobernando de cierta forma, se subdividió. Sabemos en la historia que ocurrió así. Quedó el imperio occidental, el oriental, y que es en la parte del sueño donde están los pies de barro y los pies de hierro. El reino oriental correspondería a los musulmanes, el reino occidental a la Iglesia Católica. Y vemos esas interrelaciones que hubo entre ellos durante siglos.
Ya van como 5 o 6 siglos que viene esta historia así, donde hay distintas interrelaciones, tratan de acercarse, se alejan, hasta que finalmente, por más intentos humanos que haya para hacer prevalecer un imperio mundial, como intentaron hacer varios, por ejemplo Hitler, por ejemplo el mercado común europeo, que intenta tener su imperio a su manera, el sueño y la profecía nos dicen algo diferente. Sin intervención humana, una pequeña piedra se va a encargar de destruir ese hierro y ese barro que no terminan de conjugarse, para formar ahí sí un reino que va a ser para todos, un reino que va a ser perdurable. Y ese reino que proviene de esa piedra desprendida de la montaña es el reino de la época mesiánica, el reino del pueblo judío. La roca que fue, la piedra que fue desechada por los constructores, esa se convierte en la principal para la construcción del templo. Y si nosotros vemos cómo nació el Estado de Israel, que es el inicio de la era mesiánica en su concreción, donde lo vemos, donde es palpable la era mesiánica, era también inimaginable, como ya dijimos antes, de otro imperio, en este caso, que no es un imperio, es un Estado pequeño por ahora, con grandes influencias positivas en todo el mundo, cuando se le permite tener esas influencias. Un reino que nació, un país que nació 3 años después de abrirse los campos de concentración, cuando judíos muertos de hambre, muertos de frío, muertos de miedo, muertos de enfermedades, muertos, salían de esos campos de concentración, de los campos de exterminio. 1/3 de la población judía mundial había sido desaparecida por la maquinaria sanguinaria de los nazis. Y esos huesitos andantes tuvieron la valiosa fortaleza de cumplir con otra profecía, la profecía de los huesos secos que cobraban vida. Y en 3 añitos, esa gente salida de los campos estuvieron en la inauguración del Estado de Israel. Un Estado de Israel que viene con sus obras porque es una pequeña piedra que está acabando con los imperios del mal del mundo, que de a poco está logrando afianzarse para irse transformando en una montaña donde elevaremos los ojos allá hacia las alturas para encontrarnos con los mensajes espirituales, con los mensajes de la Torá, con los mensajes de prosperidad, bendición, salud, bienestar. Como dije, el Estado de Israel, cuando lo dejan, ayuda a su entorno, ayuda a otros países, incluso hasta países enemigos. Cuando hay catástrofes, Israel manda a sus expertos rescatistas. Cuando hay necesidades de salud, por ejemplo, ahora Uruguay está por recibir de Israel equipos para los centros de atención para la gente COVID y médicos especializados. También lo hace otra gente, pero con mucho más recursos materiales, como Arabia Saudita, por ejemplo. Pero Israel, un pequeño país sin recursos materiales, físicos, sin petróleo, sin uranio, sin carbón, sin nada, se permite estar ayudando a los demás, con tecnología, con conocimiento, con sabiduría milenaria y espiritual. Es esa pequeña roca que de a poco va creciendo, no por el poder de la roca, sino por el poder del Altísimo que pone esa roca en proceso de ser una montaña que se convierte en el reino final que permitirá que haya una época de paz permanente para toda la humanidad, donde la gente quiera vivir de acuerdo a la espiritualidad y no de acuerdo al ego, donde se quiera consumir buenos valores, buenos mensajes, buena sabiduría, en lugar de todos los otros vicios y malas cosas a los que nos tienen acostumbrados los imperios anteriores. Podemos hacer nuestra parte para colaborar para que esa piedrita se convierta en la montaña. Si bien es el trabajo de Dios, Dios nos puso en el mundo para que seamos sus socios. Así que cada uno tiene su parte para formar esa gran montaña, la montaña de la era mesiánica. Al ver este video estás haciendo tu parte, al difundirlo estás haciendo tu parte, al apoyarnos económicamente estás haciendo tu parte para que la profecía que vino a través del visionario Daniel se termine de concretar, tal como vino haciéndose durante 1500, 1600 años, se vino cumpliendo paso a paso la profecía y era imposible que se cumpliera, sin embargo se está cumpliendo y nadie hubiera dado en una apuesta 2 pesos para decir que hubiera habido un Estado de Israel a casi mitad del siglo XX y que ese Estado hubiera podido avanzar y prosperar y estar en los primeros rankings del mundo, por más enemigos, odiadores, gente malvada que quiere hacerle daño y que difunde mentiras y que reparten maldiciones. Recordemos que Dios hizo una promesa a los patriarcas del pueblo judío: aquellos que te bendicen serán benditos y los que te maldicen son malditos. Por tanto,
colaboremos con la bendición. Hagamos nuestra parte para que el reino mesiánico se concrete. No hay magia, no hay malabarismos, no hay ninguna cosa que salga de lo normal, pero rompe a los ojos la intervención divina para que el reino definitivo esté presente. Te deseo lo mejor, shalom y bendiciones.